Hola amigos de YouTube. A continuación les explicaremos en este video sobre las multas e infracciones de tránsito. Este video lo hemos conformado por Anthony Arrobo, Jefferson Coyaguazo, Eric Coyaguazo, Jonathan Casa y mi persona, Denis Chucky. A continuación verán el video que lo hemos realizado para ustedes. Capítulo octavo. Infracciones de tránsito, sección primera. Reglas generales. Artículo 371. Infracción de tránsito. Son infracciones de tránsito las acciones u omisiones culposas producidas en el ámbito del transporte y seguridad vial. Eso quiere decir, si un chofer cometió una infracción, será sancionado. Depende del grado de infracción que se haya cometido. Artículo 372. Pena natural. En caso de pena natural probada en las infracciones de tránsito y cuando la o las víctimas sean parientes del presunto infractor hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, la o el juez podrá dejar de imponer una pena o imponer exclusivamente penas no privativas de libertad. Eso quiere decir que... ¿Esto qué quiere decir? Artículo 372. Pena natural. En caso de pena natural probada en las infracciones de tránsito y cuando la o las víctimas sean parientes de presunto infractor hasta el cuarto grado de consanguinidad o segunda afinidad, la o el juez podrá dejar de imponer una pena o imponer exclusivamente penas no privativas de libertad. Artículo 373. Responsabilidad de la o las peatones, pasajeros o controladores. Cuando el responsable del accidente no sea la o el conductor de un vehículo, sino la o el... Artículo 373. Responsabilidad de los peatones, pasajeros o controladores. Cuando la responsabilidad del accidente no sea la culpa del conductor de un vehículo, sino del peatón, pasajero o controlador, será sancionado con la pena previa en los artículos correspondientes según la circunscripción de la infracción, a excepto de la pérdida de artículo que se implica en forma exclusiva a las o los conductores infractores. Artículo 374. Agravantes en infracciones de tránsito. Para la imposición de penas en la infracción de tránsito se considera las siguientes circunstancias. La persona que conduzca un vehículo a motor con licencia de conducir caducada, suspendida temporal o definitivamente y cause una infracción de tránsito será sancionada con el máximo de las penas correspondientes a la infracción cometida. La persona que sin estar legalmente autorizada para conducir vehículos a motor, haciendo uso de una licencia de conducir de categoría y tipo inferior a la que necesita, según las características del vehículo, incurra en una infracción de tránsito, será sancionado con el máximo de la pena correspondiente a la infracción cometida. Literal 3. La persona que ocasione un accidente de tránsito y huya del lugar de los hechos, será sancionada con el máximo de la pena correspondiente a la infracción cometida. Literal 4. La persona que ocasione un accidente de tránsito con un vehículo sustraído será sancionada con el máximo de las penas previstas para la infracción cometida, aumentando la mitad, sin perjuicio de la acción penal a la que haya lugar por la sustracción del motor. Artículo 375. Uso de vehículos para la comisión de delitos. La persona que a conducir un vehículo automotor lo utilice como medio para la comisión de un delito, además de una responsabilidad como autor o cómplice del hecho, será sancionado con la suspensión de la licencia para conducir por el tiempo que dure la condena. La sanción deberá ser notificada a las autoridades de tránsito competentes. Sección segunda. Delitos culposos de tránsito.
Artículo 376. Muerte causada por conductor en estados de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan. La persona que conduzca un vehículo a motor en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan y ocasionen accidentes de tránsito del que resulten muertas una o más personas, será sancionada con la pena privativa de libertad de 10 a 12 años. Revocatoria definitiva de la licencia para conducir vehículos. En el caso de transporte público, además de la sanción prevista en el inciso anterior, el propietario del vehículo y la operadora de transporte serán solidariamente responsables por los daños civiles, sin perjuicios de los accidentes administrativos, que sean ejecutadas por parte del organismo de transporte competente sobre la operadora. Artículo 377. Muerte culposa. La persona que ocasione un accidente de tránsito del que resulte muerta una o más personas por infringir un deber objetivo de... Artículo 377. Muerte culposa. La persona que ocasione un accidente de tránsito del que resulte la muerte de una o más personas por infringir un deber objetivo de cuidado será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años, suspensión de la licencia de conducir por 6 meses. Una vez cumplida la pena privativa de libertad, serán sancionados de 3 a 5 años, cuando el resultado dañoso es producto de accidentes innecesarios, peligrosas e ilegítimas tales como 1. Exceso de velocidad. 2. Conocimiento de las malas condiciones mecánicas del vehículo. 3. Llantas lisas y desgastadas. 4. Haber conducido el vehículo más allá de las horas permitidas por la ley o las malas condiciones físicas de la o el conductor. 5. Inobservancia de leyes, reglamentos, regulaciones, técnicas u órdenes legítimas de las autoridades o agentes del tránsito. En caso de que el vehículo con el cual se ocasionó el accidente preste un servicio público de transporte, será solidariamente responsable de los daños civiles la operadora de transporte y la o el propietario del vehículo, sin perjuicio de las acciones administrativas que sean ejecutadas por parte del organismo de transporte competente respecto de la operadora. La misma multa se impondrá a la o el empleador público o privado que haya exigido o permitido a la o el conductor trabajar en dichas condiciones. Artículo 378. Muerte provocada por negligencia o contratista o ejecutor de obra. La persona contratista o ejecutor de obra que por infringir un deber objetivo del cuidado en la ejecución de obras en la vía pública o de construcción ocasione un accidente de tránsito en el que resulten muertas una o más personas, será sancionado con pena privativa de la libertad de 3 a 5 años. La persona contratista o ejecutora de la obra y la entidad que contrató la realización. Artículo 378. Muerte provocada por negligencia de contratista o ejecutor de obra. La persona contratista o ejecutor de una obra que por infringir un deber objetivo de cuidado en la ejecución de obras en la vía pública o de construcción ocasione un accidente de tránsito en el que resulten muertas una o más personas, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. La persona contratista o ejecutora de la obra y la entidad que contrató la realización de la obra será solidariamente responsable por los daños civiles ocasionados. Si las obras son ejecutadas mediante administración directa por una institución del sector público, la sanción en materia civil se aplicará directamente a la institución y en cuanto a la responsabilidad penal se aplicarán las penas señaladas en el inciso anterior a la o el funcionario responsable directo de la obra. De verificarse por parte de las autoridades de tránsito que existen faltas de prevención del peligro o riesgo durante la ejecución de obras en vía pública, dicha obra será suspendida hasta subsanar
la falta de prevención mencionada, sancionándose a la persona natural o jurídica responsable con la multa aplicable para esta sanción. Artículo 379. Lesiones causadas por accidentes de tránsito. En los delitos de tránsito que tengan como resultado lesiones a las personas se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 152, reducidas en un cuarto de la pena mínima prevista en cada caso. Serán sancionadas además con reducción de 10 puntos en su licencia. En los delitos de tránsito que tengan como resultado lesiones, si la persona conduce el vehículo, está en estado de embriaguez o bajo los estados de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan, se aplicará las sanciones máximas previstas en el artículo 152, incrementadas en 1/3, y la suspensión de la licencia de conducir por un tiempo igual a la mitad de la pena privativa de la libertad prevista en cada caso. Artículo 380. Daños materiales. La persona que, como consecuencia de un accidente de tránsito, cause daños materiales cuyo costo de reparación sea mayor a 2 salarios básicos y no exceda de 7 salarios básicos unificados del trabajador en general, será sancionada con una multa de 2 salarios básicos unificados del trabajador en general y reducción de 7 puntos en su licencia de conducir. En el caso del inciso anterior, la persona que conduzca un vehículo, en el caso... Artículo 380. Daños materiales. La persona que, como consecuencia de un accidente de tránsito, cause daños materiales cuyo costo de reparación sea mayor a 2 salarios básicos y no exceda de 7 salarios básicos unificados del trabajador en general, será sancionada con una multa de 2 salarios básicos unificadas del trabajador en general y reducción de 7 puntos en su licencia de conducir. En el caso del inciso anterior, la persona que conduzca un vehículo en el lapso en el que la licencia de conducir se encuentra suspendida temporal o definitivamente, será sancionada con la multa de 5 salarios básicos unificadas del trabajador en general. La persona que, como consecuencia de accidentes de tránsito, cause solamente daños materiales cuyo costo de reparación exceda los 7 salarios básicos unificados del trabajador en general, será sancionada con una multa de 4 salarios básicos unificados del trabajador en general y reducción de 9 puntos en su licencia de conducir. En cualquier caso, la o el propietario del vehículo será solidariamente responsable de los daños civiles ocasionados. Artículo 381. Exceso de pasajeros en transporte público. La persona que conduzca un vehículo de transporte público integral, intrarregional, interprovincial, con exceso de pasajeros, será sancionado con pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año, suspensión de la licencia de conducir por el mismo plazo. Artículo 382. Daños mecánicos previsibles en transporte público. La persona que conduzca un vehículo de transporte público con daños mecánicos previsibles y como resultado de ello ponga en peligro la seguridad de los pasajeros, será sancionada con una pena privativa de libertad de 30 a 150 días, suspensión de la licencia de conducir por el mismo tiempo. Será responsable solidariamente la o el propietario del vehículo. Sección tercera. Contravenciones de tránsito. Artículo 383. Conducción de vehículo con llantas en mal estado. Quiere decir que la persona que conduzca un vehículo cuyas llantas se encuentren lisas o en mal estado será sancionado con una pena preventiva de libertad de 5 a 15 días y disminución de 5 puntos en la licencia de conducir. En caso de transporte público, la pena será el doble de la prevista en el inciso anterior. Además, se retendrá el vehículo hasta superar la causa de la infracción. Artículo 384. Conducción de vehículo bajo efecto de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan. Quiere decir que la persona que conduzca un vehículo bajo los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan, será sancionado con reducción de 15 puntos de su licencia de conducir y 30 días de privación de libertad. Además, como medida preventiva, se aprehenderá el vehículo por 24 horas. Artículo 385.
Conducción de vehículo en estado de embriaguez. Quiere decir que la persona que conduzca un vehículo en estado de embriaguez será sancionado de acuerdo con las siguientes escalas. Primera, si el nivel de alcohol por litro de sangre es de 0,3 a 0,8 gramos, se aplicará una multa de salario básico unificado del trabajador en general, pérdida de 5 puntos en su licencia de conducir y 5 días de privación de libertad. Segunda, si el nivel de alcohol por litro de sangre es mayor de 0,8 hasta 1,2 gramos, se aplicará una multa de 2 salarios básicos unificados de trabajador en general, pérdida de 10 puntos en su licencia de conducir y 15 días de privación de libertad. Tercera, si el nivel de alcohol por litro de sangre supera el 1,2 gramos, se aplicará una multa de 3 salarios básicos unificados de trabajador en general, la suspensión de licencia por 60 días y 30 días de privación de libertad. Artículo 386. Contravención de tránsito de primera clase. Será sancionado como pena privativa de libertad de 3 días, multa de un salario básico unificado del trabajador en general y reducción de 10 puntos en su licencia de conducir. 1. La persona que conduzca sin haber obtenido licencia. 2. La o el conductor que falte de obra a la autoridad o agente de tránsito. 3. La o el conductor que con un vehículo automotor exceda los límites de velocidad fuera del rango moderado establecido en el reglamento correspondiente. En caso del número 1, no se aplicará la reducción de puntos. El vehículo solo será devuelto cuando se cancele el valor de la multa correspondida y la persona propietaria del vehículo será solidariamente responsable del pago de su multa. Será sancionado con 2 salarios básicos unificados del trabajador en general, reducción de 10 puntos en su licencia de conducir y retención del vehículo por el plano mínimo de 6 días. 1. La o el conductor que transporte pasajeros o bienes sin contar con el título habilitante correspondiente, la autorización de frecuencia o que realice un servicio diferente para el que fue autorizado. Si además el vehículo ha sido pintado ilegalmente con el mismo color y características de los vehículos autorizados, el juzgador dispondrá que el vehículo sea pintado con un color distinto al de las unidades de transporte público o comercial y prohibirá su circulación hasta tanto se cumpla con dicho mantenimiento. El cumplimiento de este orden solo será aprobado con el certificado que para el efecto extenderá el responsable del sitio de retención vehicular al que será trasladado el vehículo no autorizado. Los costos del cambio de pintura del vehículo estará a cargo de la persona contraventora. 2. La persona que conduzca un vehículo con una licencia de categoría diferente a la exigida para el tipo de vehículos que conducen. 3. Las personas que participen con vehículos a motor en competencias en la vía pública. Artículo 387. Contravenciones de tránsito de segunda clase. Será sancionados con multa del 50% del salario básico unificado del trabajador en general y reducción de 9 puntos en el registro de su licencia de conducir. 1. La o el conductor que ocasione un accidente de tránsito del que resulten solamente daños materiales cuyos costos sean inferiores a 2 salarios básicos unificados del trabajador en general. 2. La persona que conduzca con licencia caducada, anulada, revocada o suspendida, la misma que deberá ser retirada inmediatamente por el agente de tránsito. 3. La persona adolescente mayor a 17 años que posea un permiso de conducir que requiera compañía de un adulto que posea licencia y no cumpla con lo normado. 4. La o el conductor extranjero que, habiendo ingresado legalmente al país, se encuentra brindando servicios de transporte comercial dentro de las zonas de frontera. 5. La o el conductor de transporte por cuenta propia o comercial que exceda el número de pasajeros o volumen de carga de capacidad del automóvil. A las ciclistas y peatones, en los casos que correspondan, se les sancionará únicamente con la multa. Artículo 388. Contravenciones de tránsito de tercera clase. Serán sancionados con multa equivalente al 40% de un salario básico unificado del trabajador en general y reducción de 7.5 puntos en su licencia de conducir. 1. La o el conductor que detengan o estacionen vehículos en sitios o zonas que entreñen peligro, tales como zona de seguridad,
curvas, puentes, ingresos y salidas de los mismos, así como el ingreso y salida de estos, zonas estrechas de poca visibilidad, cruces de caminos, cambios de rasante, pendientes o pasos o desnivel, sin tomar las medidas de seguridad señaladas en los reglamentos. 2. La o el conductor que con un vehículo automotor o con los bienes que transporta cause daños o deterioro a la superficie de la vía pública. 3. La o el conductor que derrame en la vía pública sustancias o materiales deslizantes, inflamables o contaminantes, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados. 4. La o el conductor que transporte materiales inflamables, explosivos o peligrosos en el vehículo no acondicionados para el efecto o sin permiso de la autoridad competente, y las o los conductores no profesionales que realicen esta actividad con un vehículo calificado para el efecto. 5. La persona que construya o mande a construir reductores de velocidad sobre la calzada de las vías sin previa autorización y no observando las disposiciones de los respectivos reglamentos. 6. Las personas que returen o dañen las vías de circulación vehicular sin las respectivas autorización, dejen escombros o no retiren los desperdicios de las vías públicas luego de terminar las obras. 7. La o el conductor de un vehículo automotor que circule con personas en los estribos o pisadoras, baldes de camionetas, parachoques o colgados de la carrocería del vehículo. 8. La o el conductor de transporte público, comercial o independiente que realice el servicio de transporte de pasajeros y carga en cuyo vehículo no porte las franjas reflectivas previstas. 9. La o el conductor de transporte público o comercial que se niegue a brindar el servicio a los ciclistas o peatones en los casos que correspondan, se los sancionará únicamente con la multa. Artículo 389. Contravenciones de tránsito de cuarta clase. Estarán sancionados con multa equivalente al 30% de un salario básico unificado del trabajador en general y reducción de 6 puntos en su licencia de conducir. 1. La o el conductor que desobedezca las órdenes de los agentes de tránsito o que no respete las señales manuales de dichos agentes, en general toda señalización colocadas en las vías públicas, tales como semáforos, pare, ceda el paso, cruce o preferencia de vías. 2. La persona que adelante a otro vehículo en movimiento en zonas o sitios peligrosos, tales como curvas, puentes, túneles, al coronar una cuesta o contraviniendo expresas normas reglamentarias o de señalización. 3. La o el conductor que altere la circulación y la seguridad de tránsito vehicular por colocar obstáculos en las vías públicas sin las respectivas autorizaciones o sin fijar los avisos correspondientes. 4. Las o los conductores de vehículos de transporte escolar que no porten elementos distintivos. 5. La o el conductor que falte de palabra a la autoridad o agente de tránsito. 6. La o el conductor que con un vehículo automotor exceda dentro de un rango moderado los límites de velocidad permitidos de conformidad con los reglamentos de tránsito correspondientes. 7. La o el conductor que conduzca un vehículo o motor que no cumpla las normas y condiciones técnicas mecánicas adecuadas conforme los establecen los reglamentos de tránsito respectivos, debiendo además retenerse el vehículo hasta que supere la causa de la infracción. 8. La o el conductor profesional que sin autorización preste servicios de transporte público, comercial o por cuenta propia fuera del ámbito geográfico de presentación autorizada en el título. 9. La o el propietario de un automotor de servicio público, comercial o privado que confíe su conducción a una persona no autorizada. 10. La o el conductor de transporte carga sin colocar en los extremos sobresalientes de la misma banderines rojos en el día o luces en la noche, de acuerdo con lo establecido en los reglamentos de tránsito, sin observar los requisitos exigidos en la misma. 11. La o el conductor y los acompañantes, en caso de haberlos, de motocicletas, motonetas, bicimotos y cuadrones que no utilicen adecuadamente casco de seguridad homologados de conformidad con lo establecido en los reglamentos de tránsito, que en la noche no utilicen prendas de vestir reflectivas. 12.
La persona que conduzca un vehículo automotor sin las placas de identificación correspondientes o con las placas alteradas o ocultas y de conformidad con lo establecido en los reglamentos de tránsito. Si el automotor es nuevo, el conductor o propietario tendrá un plazo máximo de 30 días para obtener la documentación correspondiente. O los ciclistas y peatones, en los casos que correspondan, se sancionarán únicamente con la multa. Artículo 389. Contravención de tránsito de cuarta clase. Serán sancionados con multa equivalente al 30% de un salario básico unificado del trabajador en general y reducción de 6 puntos en su licencia de conducir. 1. La o el conductor que desobedezca las órdenes de los agentes de tránsito o que no respete las señales manuales de dichos agentes. En general, toda señalización colocada en las vías públicas, tales como semáforos, pare, ceda el paso, cruce o preferencias de vías. 2. La persona que adelante a otro vehículo en movimiento en zonas o sitios peligrosos, tales como curvas, puentes, túneles, al coronar una cuesta o contraviniendo empresas, normas reglamentarias o de señalización. 3. La o el conductor que altere la circulación y la seguridad del tránsito vehicular por colocar obstáculos en la vía pública sin respectiva autorización o sin infringir los avisos correspondientes. 4. Las o los conductores de vehículos de transporte escolar que no porten elementos distintivos y luces especiales de parqueo, que reglamentariamente deben ser utilizados en las paradas para embarcar o desembarcar estudiantes. 5. La o el conductor que falte de palabra a la autoridad o agente de tránsito. 6. La o el conductor que con un vehículo automotor exceda dentro de un rango moderado los límites de velocidad permitidos, de conformidad con los reglamentos de tránsito correspondientes. 7. La o el conductor que conduzca un vehículo o motor que no cumplan las normas y condiciones técnico-mecánicas adecuadas conforme lo establezca los reglamentos de tránsito respectivos, debido además detenerse el vehículo hasta que se supere la causa de infracción. 8. La o el conductor profesional que sin autorización preste servicios de transporte público, comercial o por cuenta propia fuera del ámbito geográfico de presentación autorizada en el título habitante correspondiente. Se exceptúa el conductor de taxi fletado o de transporte mixto fletado, que excepcionalmente transporte pasajeros fuera del ámbito de operación, quedando prohibido establecer rutas y frecuencias. 9. La o el propietario de un automotor de servicio público, comercial o privado que confíe su conducción a personas no autorizadas. 10. La o el conductor que transporte cargas sin colocarlos en los extremos sobresalientes de la misma, banderines rojos en el día o luces en la noche, de acuerdo con lo establecido en los reglamentos de tránsito o sin observar los requisitos exigidos en los mismos. 11. La o el conductor y los acompañantes, en caso de haberlo, de motocicletas, motonetas, bicimotos y cuadrones, que no utilicen adecuadamente cascos de seguridad homologados de conformidad con lo establecido en los reglamentos de tránsito, o que en la noche no utilice prendas visibles retroreflectivas. 12. La persona que conduzca un vehículo automotor sin las placas de identificación correspondientes o con las placas alteradas u ocultas de conformidad con lo establecido en los reglamentos de tránsito. Si el automotor es nuevo, el conductor o propietario tendrá un plazo máximo de 30 días para obtener la documentación correspondiente a las o los ciclistas y peatones en los casos que corresponda. Se los sancionará únicamente con la multa. Artículo 390. Contravenciones de tránsito de quinta clase serán sancionados con multa equivalente al 15% de un salario básico unificado del trabajador en general y reducción de 4
0.5 puntos en su licencia de conducir. 1. La o el conductor que al descender por una pendiente apague el motor de su vehículo. 2. La o el conductor que realice cualquier acción ilícita para evadir el pago de los peajes en los sitios legalmente establecidos. 3. La o el conductor que conduzca un vehículo en sentido contrario a la vía normal de circulación siempre que la respectiva señalización esté clara y visible. 4. La o el conductor de un vehículo a diésel cuyo tubo de escape no esté instalado de conformidad con los reglamentos de tránsito. 5. La o el propietario o conductor de un vehículo automotor que en caso de emergencia o calamidad pública luego de ser requerido se niegue a prestar la ayuda solicitada. 6. La o el conductor de vehículos a motor que ante las señales de alarma o tanque de sirena de un vehículo de emergencia no deje la vía libre. 7. La o el conductor que detenga o estacione un vehículo automotor en lugares no permitidos para dejar o recoger pasajeros o carga o por cualquier otro motivo. 8. La o el conductor que estacione un vehículo automotor en cualquier tipo de vía sin tomar las precauciones reglamentarias previstas para evitar un accidente de tránsito o lo deje abandonado en la vía pública. 9. La o el conductor de un taxi que no utilice el taxímetro las 24 horas, altera su funcionamiento o no lo ubique en su lugar visible al usuario. 10. La o el conductor de un vehículo automotor que tenga, según los reglamentos de tránsito, la obligación de contar con cinturones de seguridad y le exija el uso del mismo a sus usuarios o acompañantes. 11. La o el conductor que haga cambio de brusco o indebido de carril. 12. La o el conductor de un vehículo de transporte público masivo de pasajeros que cargue combustible cuando se encuentra prestando el servicio de transporte. 13. La o el conductor que lleve en sus brazos o en sitios no adecuados a personas, animales u objetos. 14. La o el conductor que conduzca un vehículo sin luces, en mal estado de funcionamiento, no realice el cambio de las mismas en las horas y circunstancias que establecen los reglamentos de tránsito o no utilice las luces direccionales luminosas antes de efectuar un viraje o estacionamiento. 15. La o el conductor que adelante un vehículo de transporte escolar mientras se encuentre estacionado en lugares autorizados para el efecto y sus pasajeros estén embarcando o desembarcando. 16. La o el conductor de vehículos de propiedad del sector público ecuatoriano que conduzcan el vehículo oficial fuera de las horas de oficina, sin portar el respectivo salvoconducto. 17. La o el conductor de vehículos de transporte público masivo que se niegue a transportar a los ciclistas con sus bicicletas, siempre que el vehículo cuente con las facilidades para transportarlos. 18. La o el conductor que no respete el derecho preferente de los ciclistas en los desvíos, avenidas y carreteras, cruce de caminos, intersecciones no señalizadas y ciclovías. 19. La o el conductor que invada con su vehículo circulando o estacionándose las vías asignadas para uso exclusivo de los ciclistas. 20. La o el conductor de motocicletas, motonetas, bicimotos, tricar y cuadrones que no transporten un número de personas superior a la capacidad permitida de conformidad con lo establecido en los reglamentos de tránsito. 21. Las personas que altere la circulación y la seguridad peatonal por colocar obstáculos en las vías públicas
sin respectiva autorización o sin infringir los avisos correspondientes. 22. La o el conductor que deje en el interior del vehículo a niñas o niños solos, sin supervisión de una persona adulta, a las o los ciclistas y peatones. En los casos que corresponda, se los sancionará únicamente con la multa. A continuación les voy a hablar sobre el artículo 391, las contravenciones de tránsito de sexta clase. Dice que el conductor será sancionado con multas equivalentes al 10% de un salario básico unificado del trabajador general y además la reducción de 3 puntos en su licencia de conducir. La primera contravención: el conductor de un vehículo automotor que circule contraviniendo las normas previstas en los reglamentos de tránsito y además disposiciones aplicables relacionadas con la emanación de gases. La persona que no conduzca su vehículo por la derecha en vías de doble dirección. El conductor que invada con su vehículo las vías exclusivas asignadas a los buses de transporte rápido. El conductor de un vehículo automotor que no lleve en el mismo un botiquín de primeros auxilios equipado y un extintor de incendios cargado y funcionando. De conformidad debe ser el establecido en el reglamento de tránsito. El conductor que estacione un vehículo en sitios prohibidos por la ley o el reglamento de tránsito, o que, sin derecho, estacione su vehículo en los espacios destinados a un uso exclusivo de personas con discapacidad o mujeres embarazadas, o estacione su vehículo obstaculizando rampas de acceso para discapacitados, puertas de garage o zonas de circulación peatonal. En caso que el conductor no se encuentre en el vehículo, este será trasladado a uno de los sitios de retención vehicular. La persona que obstaculice el tránsito vehicular al quedarse sin combustible también será sancionada. El conductor de un vehículo automotor particular que transporta niños sin las correspondientes seguridades, de conformidad con lo establecido en el reglamento de tránsito. El conductor que no detenga su vehículo antes de cruzar una línea férrea de buses de transporte rápido en las vías exclusivas o similares. La persona que conduzca o instale sin autorización del organismo competente en los vehículos particulares o públicos sirenas o balizas de cualquier tipo, en cuyo caso, además de la sanción prevista en el presente artículo, se le retirarán las balizas o sirenas del vehículo. El conductor que en caso de desperfecto mecánico no use o coloque adecuadamente los triángulos de seguridad conforme a lo establecido en el reglamento de tránsito, de igual manera será sancionado. Además, la persona que conduzca un vehículo con vidrios con películas antisolares obscuras, polarizados o de cualquier tipo de adhesivos que impidan la visibilidad del conductor, excepto los autorizados en el reglamento correspondiente o cuyo polarizado sea de origen de fábrica. El conductor que utilice el teléfono celular mientras conduce y no haga uso de los dispositivos homologados de manos libres. El conductor de transporte público de servicio masivo que incumpla las tarifas preferenciales fijadas por la ley en beneficio de los niños, estudiantes, personas adultas mayores de 65 años y personas con capacidades especiales. El conductor que no encienda las luces del vehículo en horas de la noche o conduzca en sitios oscuros como túneles con las luces apagadas. El conductor, controlador y ayudante del transporte público o comercial que maltrate de obra o de palabra a los usuarios, de igual manera será sancionado. La persona que sin permiso de la autoridad de tránsito competente realice actividades o competencias deportivas en las vías públicas, con vehículos de tracción humana o animal. El propietario de mecánicas, estaciones de servicio, talleres de bicicletas, motocicletas y locales de reparación o adecuación de vehículos en general, que preste sus servicios en las vías públicas, de igual manera será sancionado. Además tenemos el propietario del vehículo de servicio público, comercial o privado que instale en sus vehículos equipos de video o televisión en sitios que puedan provocar la distracción del conductor.
El conductor de un vehículo que presta servicios de transporte urbano, que circula con las puertas abiertas, de igual manera. El conductor de un vehículo pesado que circule por zonas restringidas sin prejuicio de que se cumpla con lo estipulado en las ordenanzas municipales. La persona que conduzca un vehículo automotor sin portar su licencia de conducir. A las dos, los ciclistas y peatones en los casos que correspondan. Se los sancionará únicamente con una multa. Hablaremos ahora del artículo 392, las contravenciones de tránsito de séptima clase. Habla del que serán sancionados con una multa equivalente al 5% de un salario básico unificado del trabajador en general y una reducción de 1 a 5 puntos en su licencia de conducir. En estas contravenciones será sancionado el conductor que use inadecuadamente y reiteradamente la bocina u otros dispositivos sonoros contraviniendo las normas previstas en el reglamento de tránsito y además normas aplicables referentes a la emisión de ruidos. El conductor de transporte público de servicio masivo de personas y cuyo vehículo circula sin los distintivos e identificación reglamentarios, sobre el tipo de servicios que presta la unidad que conduce. La persona con discapacidad que conduzca un vehículo adaptado a su capacidad sin la identificación o dispositivo correspondiente. El conductor de un vehículo de servicio público que no preste la lista de pasajeros cuando se trata de un transporte público interprovincial o internacional. El conductor que no mantenga la distancia prudente de seguimiento, de conformidad con los reglamentos de tránsito. El conductor de un vehículo de transporte público o comercial que no ponga a disposición de los pasajeros recipientes o fundas para recolección de basura o desechos. Además tenemos el peatón que en las vías públicas no transite por las aceras o sitios de seguridad destinados para el efecto. También tenemos el peatón que ante las señales de alarma o toque de sirenas de un vehículo de emergencia no deje la vía libre. La persona que desde el interior de un vehículo arroje basura a la vía pública también se lo sancionará debido a que está contaminando el ambiente. La persona que ejerza actividad comercial o de servicio sobre las zonas de seguridad peatonal o calzadas. Será sancionada también el ciclista o motociclista que circule por sitios en los que no le esté permitido. Será sancionado también el comprador de un vehículo automotor que no registre en el organismo de tránsito correspondiente el traspaso de dominio del bien dentro del plazo de 30 días, contando a partir de la fecha del respectivo contrato. El ciclista y el conductor de vehículos de tracción animal que no respete la señalización reglamentaria respectiva. Además será sancionado el propietario de un vehículo que instale luces, faros o neblineros en sitios prohibidos del automotor, sin la respectiva autorización a las o los ciclistas y peatones, en los casos que corresponda. Se lo sancionará únicamente con una multa económica.